Bueno, como decía, vamos a hacer los problemas adicionales. El trabajo práctico número uno, creo que vi la magnitudes y vectores, por lo que veo. Bueno, el primer punto dice calcular el valor del diámetro de una esfera maciza de oro puro de densidad tanto, que tiene una masa tanto. La pregunta es, ¿con cuántas cifras significativas debe expresarse el diámetro de la esfera? Bueno, para eso necesitamos un par de fórmulas. Entonces, teniendo, a ver, son los adicionales. El 1 nos dan un par de datos, que son, a ver, era la densidad. Sí, tenemos una esfera, nos dan una densidad igual a 19,324, creo que decía. Sí, bueno, gramos por centímetro cúbico. También nos da de dato la masa. Entonces tenemos de dato una masa M, 42,50 gramos. Sí, porque es masa únicamente. Bueno, este, bueno, ya deben saber, ya deben haber visto cómo sacar las cifras significativas. Hay una 3, 4, 5 reglas, creo que no me acuerdo bien cuántas eran, para determinar la cantidad de cifras significativas, pero más o menos son todos los números distintos de cero, son cifras significativas. Y los ceros a la izquierda son no significativos, y los ceros a la derecha sí son significativos. Y los ceros en medio también son significativos. Eh, bueno, el primero, el del dato de densidad, tiene 5 números distintos de cero, o sea que tiene 5 cifras significativas. El segundo dato, el de masa, tiene 4 cifras significativas porque los ceros a la derecha son significativos. ¿Sí? Los ceros a la derecha sí son significativos, en cambio los ceros a la izquierda no son significativos. Y los ceros en medio, si hubiera un cero en medio, por ejemplo, si aquí hubiera si ahí hubiera un cero, sí sería significativo. Bueno, nos dan la densidad de la masa y nos piden calcular el diámetro de la esfera. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con masa y densidad? Puedo acordarme de la fórmula esta que era que la densidad es igual a la masa dividido volumen. ¿Está bien? Si la densidad es igual a la masa dividido el volumen, podemos de aquí despejar el volumen. Entonces el volumen que no conozco, porque conozco masa y densidad, pero no volumen, es igual a la masa, que nos dieron datos, dividido la densidad. ¿Sí? Lo despejé únicamente. Entonces va a ser igual a 42,50 dividido 19,324. Lo malo de esto es que no veo cuando alguien pide entrar. Bueno, es una división que, bueno, busco la calculadora, la sacamos, es 42,50, era 50, dividido 19,324. Bueno, la calculadora me da un número. ¿Qué número me da? Me da 2,1993376, etcétera. Sí, me da un número largo, re largo. Ahora, esto de cifras significativas me da las pautas para saber cuántas cifras tengo que poner en el resultado. La regla dice que cuando esté haciendo una multiplicación o una división, que es lo que estamos haciendo aquí, porque esto es una división, una fracción es una división. La regla me dice, cuando yo haga una multiplicación o una división,
las cifras significativas del resultado son igual a las cifras, a la cantidad de cifras significativas más chica de los operandos. O sea, entre 5 y 4, el más chico es 4, entonces mi resultado tiene que tener 4 cifras significativas, es decir, van a ser 2, 1, 9, 9. ¿Por qué? Porque el operando con menos cifras significativas es el que tiene 4 cifras significativas. Entonces, nuestro resultado va a ser 2,199 sin redondear. Si no lo vamos a redondear a 2,2, por ejemplo. ¿Sí? Estaría mal redondear a 2,2. Nuestro resultado tiene que tener 4 cifras significativas. Ah, y bueno, recuerden que la regla del redondeo es que se redondea la última, ¿no? Aquí queda 9 porque aquí tengo un 3. Pero si aquí tuviera, no sé, un 7, entonces este 9 lo tengo que redondear a 10, lo que hace que entonces este se redondea a 0 también y ahí recién se redondearía este a 2, recién ahí. Pero no es el caso, tenemos un 3. ¿Está bien? Se redondea a 2,199. Bueno, pero ese es el volumen, ¿sí? Tenemos el volumen. Yo no quiero volumen, yo quiero el diámetro de una esfera. Entonces necesitamos otra fórmula más para determinar el diámetro. Entonces lo que hacemos es hacer memoria y recordar cuál era el volumen para una esfera. Para una esfera, el volumen, o sea, de la esfera, ¿no? Porque no es- hay una fórmula para cada cuerpo geométrico. El volumen para una esfera es 4 tercios de pi por el radio al cubo, ¿sí? El radio al cubo. Si yo lo quiero expresar para el diámetro, que es lo que yo quiero, porque me piden el diámetro, no me piden el radio, me piden el diámetro, aunque si tengo el radio lo multiplico por 2 y ya tengo el diámetro, ¿no? Podemos hacerlo así o directamente también lo podemos hacer así, transformamos radio a diámetro. Entonces va a ser 4 tercios de pi por el diámetro al cubo dividido, el diámetro es la mitad de, no, perdón, esto es al revés, esto es diámetro al cubo, no, está bien, porque el radio es la mitad del diámetro, ¿no? Entonces, si yo tengo diámetro al cubo, tengo que dividir, ese 2 que va abajo también tiene que estar elevado al cubo, ¿está bien? Porque esto es radio al cubo, y el radio es la mitad del diámetro, o sea, diámetro dividido 2. Pero si mi radio está elevado al cubo, se eleva el diámetro al cubo y el 2 también al cubo. Bueno, y 2 al cubo es 8. Y ese 8 lo puedo simplificar con el 4, ¿sí? Porque este 2 al cubo es 8. Este 8 se puede simplificar con este 4 y me va a quedar entonces un sexto, porque me va a quedar un 2 abajo, por pi, que lo vamos a reemplazar, por el diámetro al cubo. Entonces, simplificando, el volumen es igual para la esfera, ¿no? Para la esfera, un sexto de pi, que lo así por pi por el diámetro al cubo. Y nosotros ya tenemos una fórmula de la que podemos despejar el diámetro, porque a nosotros nos dieron de dato el volumen. Entonces vamos a despejar el diámetro. Sí, estamos despejando nomás. Lo que está multiplicando pasa dividiendo, y lo que está dividiendo, como es 6, pasa multiplicando. Entonces, nuestro diámetro va a ser igual a raíz cúbica, porque el cubo después va a pasar como raíz cúbica. El 6 pasa multiplicando y queda 6 por volumen. Y el pi pasa dividiendo y va a ser entonces dividido pi. Y como dije, al último pasa el cubo como raíz cúbica. Y bueno, bueno, las reglas, a ver,
vamos a reemplazar los valores. Raíz cúbica de arriba 6 por el volumen que lo tenemos calculado como 2,199, 4 cifras significativas. Y pi que lo podemos redondear a 3,14. Bueno, ¿qué tenemos dentro de la, mm, de la raíz? Una multiplicación y una división, que lo podemos poner en la calculadora. Y bueno, después una raíz cúbica, lo podemos meter en la calculadora, entonces va a ser 6 por 1,99, perdón, 2,199 dividido 3,14, aunque en la calculadora yo ya podría poner pi, ¿no? Y pongamos pi directamente en la calculadora. Y ahora eso, raíz cúbica del número, se lo hacen todo en la calculadora. Raíz cúbica del número. A mí me sale 1,6134005556. Y ahora hay que determinar con cuántas cifras significativas este, puedo poner. Dentro de la, ¿cómo se llama? De la raíz cúbica, tengo una multiplicación y una división. La regla al multiplicar y dividir me dice que el resultado tiene que tener el menor número de cifras significativas de los operandos. Y los operandos tienen 6 cifras, una cifra significativa, cuatro cifras significativas, y este que lo pusimos como 3, pero en realidad tiene infinitas cifras significativas, ¿no? Porque el número pi es un número irracional, lo que significa que tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Bueno, entonces, el menor número de cifras significativas es 1, que viene del 6. Entonces, todo esto lo tendría que redondear a la primer cifra significativa, que es el 1. Y como después del 1 tengo un 6, esto se redondea a 2 directamente, con una cifra significativa. ¿Está bien? Bueno, esas son las reglas para ir sacando números, cifras significativas. Si multiplico, divido, cuando sumo, resto también son similares, pero ahí se cuentan los decimales, no se cuentan las cifras significativas. Eh, bueno, y las reglas para saber cuántas cifras significativas tiene un número, que básicamente son todos los números distintos de cero, y los ceros al medio sí cuentan, los ceros a la izquierda no cuentan, y los ceros a la derecha sí cuentan. ¿Qué más? No, creo que nada más tuvimos en cuenta. Bueno, saber hacer un par de fórmulas, ¿no? Volumen, densidad, esas cosas, pero de última eso lo tienen como, una tabla de fórmula, un costado. Generalmente se les da esa fórmula cuando es una fórmula muy especial. Bien, a ver. Punto 2 dice: la operación entre los vectores indicada como a menos b es equivalente a, bueno, una regla al operar vectores, que es una regla de signos. Porque en realidad cuando uno pone el negativo delante de un vector, lo que está diciendo es el opuesto a ese vector. Como por ejemplo, aquí yo digo a A le resto el opuesto de B. Acá estoy diciendo que a A le sumo el opuesto de B. Acá estoy diciendo que a B le resto el opuesto de A. ¿Sí? Normalmente el signo negativo delante de un vector indica el opuesto, que es
simplemente un vector con la misma magnitud, la misma dirección, pero el sentido contrario. O sea que si miraba a la derecha, mira a la izquierda ahora. Si miraba para arriba, mira para abajo. Es lo único que indica el signo negativo, me indica el opuesto del vector que está después. Bueno, a un vector, y esto es como en no hay mucho que explicar porque es igual que en el álgebra convencional, que si yo a un número le resto un número, es lo mismo que yo al primer número le sume el opuesto del segundo. Sí, porque por regla de signos, acá yo tengo b menos a, que es todo lo contrario de hacer esto. Acá yo tengo a menos b, que por regla de los signos se convierte a más, y no es lo mismo que restar. Y aquí por regla de signo, el más con el menos se convierte en menos y nos queda la misma expresión. Y aquí por regla de signos, esto se convierte en un más, menos con menos, y nos queda b más a, que no es lo mismo que está acá. Bueno, es una pequeña comparación con la del álgebra, o sea, lo que la suma y resta de vectores es parecida al álgebra. Entonces, concluimos que decir a menos b es lo mismo a decir que al vector a les puedo sumar el opuesto del vector b. Bueno, muy simple, o sea, parecería muy simple, pero imagínense que eso fuera un punto en el examen. Así van sin que se ve muy fácil. Bueno, el tercero dice, un auto viaja 7 kilómetros hacia el norte, cambia de rumbo en su viaje y finalmente se detiene cuando está a 17 kilómetros al suroeste del punto de partida. Encuentra el módulo del desplazamiento del auto en el segundo tramo del viaje. Bueno, lo vamos a hacer un poco en Paint para guiarnos. Este tipo de problemas de que tienen que ver con norte, sur, este, oeste, no sé por qué, pero a algunos les cuesta un poco verlo. O creo que es más que nada porque no se acuerdan cuál es el este y el oeste, o sea, derecha e izquierda, porque yo creo que nadie tiene problemas en reconocer que el norte es arriba y el sur es abajo, ¿no? La mayoría se olvida si el este es a la izquierda o a la derecha. Si quieren verlo de otra forma, una famosa playa que le dicen Punta del Este, obviamente está a la derecha. ¿Por qué? Porque las playas donde están a la derecha del continente, como para que se acuerden, digamos, sin dudar. Bueno, el ejercicio dice que viaja 7 kilómetros al norte y al final se detiene cuando está a 17 kilómetros al suroeste. Suroeste hacia la izquierda y hacia abajo. O sea, que nos está diciendo que, digamos que partimos del punto de partida que es el centro de los cuatro puntos cardinales. Dice que vamos hacia el norte, que vamos a recorrer 7 kilómetros hacia el norte. Entonces, estos son los 7 kilómetros que hacemos primero, hacia el norte. Y dice que terminamos cuando estamos 17 kilómetros hacia el suroeste. El suroeste es entre el oeste y el sur. O sea que nos está diciendo que aquí terminó el auto. ¿Sí? Empezamos yendo hacia el norte y de repente hicimos este desvío, obviamente, para llegar a este punto. Entonces, lo que nos está preguntando es, ¿qué nos pregunta el módulo de esto? Encuentra el módulo, sí, el módulo de esto. O sea, ¿cuánto mide este ángulo, este lado que está acá? O sea que lo que hizo fue después, obviamente, fue bajar de esta forma, siguiendo esta flecha. ¿Sí? Y no conoce, y esto lo vamos a llamar, no sé, lo podemos llamar X.
¿sí? No conocemos el tamaño de ese vector X. En cambio, sí sabemos que el verde mide 17. Tenemos gráficamente, ¿qué es cada una de estas cosas? Es una suma de vectores, porque los desplazamientos son vectores. Bueno, supongo que tuvieron clases, habrán visto que hay algunas magnitudes que se las considera vectores, el desplazamiento es una de ellas. Bueno, entonces yo lo puedo operar como vectores. Y como vectores, ¿cómo lo podría poner en una ecuación para poder despejar algo? Porque yo tengo que poder despejar algo. O sea, tengo que ver una forma de dónde saco ese X. Tengo que tener una fórmula, una ecuación, algo. Bueno, vamos a armar nosotros la ecuación. Vectorialmente, si primero fuimos al norte y después bajamos por la línea azul, el verde, que es nuestra posición final, viene a ser nuestra resultante. Es decir, que aquí lo que nosotros hicimos fue, a ver, si yo al 7 lo llamo F1, ¿sí? O no, lo vamos a llamar vector 1, porque no son fuerzas. Si yo al rojo lo llamo vector 1, ¿sí? Que es el vector de desplazamiento con el que me moví hacia arriba, y al X que no conozco lo llamo vector 2, que es el vector de desplazamiento con el que después fui abajo, el verde, que viene a ser como la posición final con la que quedé, sería la resultante. O sea que vectorialmente yo hice B1 más el vector 2 que no conocemos, y nos dio como resultado la, bueno, obviamente, la resultante, obviamente, de lo que tenemos valores. ¿Sí? Tenemos los valores de B1 y resultante, pero no es tan simple de hacer 7 más qué número me da 17, ¿no? Porque los vectores hay que separarlos. ¿Sí? Lo que le estoy diciendo, espero que se me entienda, que no que decir que B1 más B2 igual a la resultante, es cierto, vectorialmente está bien, pero no le estoy diciendo que hagan que 7 más X da 17, ¿no? Porque entonces ustedes despejarían de ahí y daría que entonces que B2 es igual a 10. Y eso es falso. Los vectores no se suman así. ¿Cómo se suman los vectores? Hay que sacar las componentes X y Y. Entonces, para sumar o restar vectores, hay que descomponerlos en sus componentes. O sea, identificarlos como XY. Esos son sus componentes, las componentes horizontales y verticales del plano cartesiano. ¿Está bien? Vamos a descomponer cada uno en sus componentes. Entonces, al vector que lo llamamos B1, el vector que lo llamamos... Uy, ¿qué pasó? Hasta abajo. El que le llamamos B1. Puesto como vector, porque este 7 que nos dieron es simplemente el módulo del vector, ¿no? No es que el vector es igual a 7, el módulo del vector es 7. El módulo, la magnitud, el tamaño del vector, eso que calculamos. Esta semana vimos vectores en álgebra. Cuando calculamos módulo de un vector, lo que calculamos es el tamaño de un vector. ¿Sí? Ese es el dato que nos están dando. Cuando nos dan un solo número, nos están dando el módulo únicamente. Porque los vectores tienen dos o tres componentes. Dos si estamos en el plano, tres si estamos en el espacio. Eh, bueno,
como solo apunta hacia arriba, porque solo apunta hacia el norte, ¿cuál es el desplazamiento horizontal? No tiene desplazamiento horizontal el vector 1. Si no tiene desplazamiento horizontal, significa que la componente en X vale 0. Y todo el desplazamiento se debe al, ¿cómo se llama? A la parte vertical, o sea que la parte vertical vale 7. O dicho de otra forma, si les gusta más, es 0i más 7j. Me muevo 0 en la dirección de la x y 7 en la dirección de la j. Que puesto en forma cartesiana es 0, 7. El vector 2, el que no conocemos, el azul. Como no lo conocemos, lo vamos a llamar xy más yj, que no conocemos. Porque no lo conocemos, así que lo vamos a poner así como... O si no les gusta usar x y y, podemos hacer AI y más bj. Y, y bueno, y puesto en forma cartesiana, lo mismo que AB. No lo conocemos, así que eso vamos a calcular. Ahora, la resultante sí la conocemos. La resultante, el vector resultante, ahí dice que es igual a 17, pero ese es el vector el módulo. Yo tengo que poder calcular cada una de las componentes. Y existe una, ¿cómo se llama? Creo que supongo que lo vieron, ¿no? Cuando estuvieron viendo vectores, cómo descomponer un vector. Pues yo solo voy a dejar la fórmula. La resultante es la parte en X es igual al módulo, o sea, 17 por el coseno del ángulo. Que en este caso, el ángulo, ¿cuál es? 225 grados. ¿De dónde yo saqué 225 grados? Es el ángulo que tiene aquí. ¿Sí? El ángulo que forma la resultante. La resultante forma un ángulo con el eje del X. ¿Cuál es el ángulo? Este es el ángulo. ¿Sí? Recuerden del cursillo de ingreso, cuando medimos ángulos, lo hacemos a partir de acá. ¿Y cuál es este ángulo que está al medio entre 180 y 270? ¿Sí? El ángulo que está al medio es el de 225. Así como el que está en medio aquí es 45, el que está al medio acá es 315, y el que está acá al medio es 135. De la misma forma, yo sé que el de aquí es 225. ¿Sí? Cuando yo sé el ángulo y sé el módulo, yo sé que la componente en X se calcula así. Módulo por el coseno del ángulo. ¿Sí? Esa es la componente en X. Y la componente en Y, o sea, la componente vertical, es lo mismo, módulo, pero por el seno del ángulo. Esa es la componente en J. Bueno, y lo vamos a calcular. Si hacemos, ponen la calculadora 17 por el coseno de 225, me da, redondeándolo a menos 12. Si lo redondeamos a menos 12, y en Y 17 por el seno de 225, me da también menos 12. Redondeado, ¿no? Porque me da más cifras decimales, pero redondeando puede ser así. Entonces, lo que tenemos que, ahora sí ya podemos resolver la ecuación vectorial, porque esto que está aquí es una ecuación vectorial. B1 más B2 me va a dar la resultante. Entonces ahora sí puedo resolver la ecuación que me dice que B1 más B2 me va a dar la resultante. Ahora sí la puedo resolver. Puedo reemplazar B1 por sus componentes. 0, 7. Más B2 por sus componentes. A, B, que no las conozco. Sé que esto es igual a, R, a la resultante con las componentes menos 12, menos 12. Así como vimos en álgebra el martes,
¿Cómo resolvemos una ecuación vectorial? Porque yo no puedo mezclar la X con la X, perdón, no puedo mezclar la X con la Y. Tengo que operar X con X da igual a X. Y más Y da igual a la Y. Entonces yo aquí tengo dos ecuaciones. Aquí lo que era una ecuación vectorial, la puedo desarmar en dos ecuaciones simples. Porque la parte en X de una más la parte en X de la otra es igual a la parte en X del resultado. Análogamente, la parte en Y de la primera más la parte en Y de la segunda es igual a la parte en Y del resultado. Creo que no hace falta, pero este cero viene de aquí. O sea, al revés. Este cero que puse acá viene ese cero. Ese A lo saqué de este A. Estamos haciendo que el X más el X es igual a X. Este menos 12 viene del menos 12 en X. Bueno, y despejamos. Entonces A es igual a menos 12. Y de aquí despejando, entonces B es igual a menos 17. Entonces, si yo tengo el valor de A y el valor de B, ya sé que el vector V2, el azul que queríamos sacar, es igual entonces a menos 12 en X y menos 17 en Y. Ese es el resultado, eso es lo que nos estaba pidiendo. No pide el módulo, no calculé el módulo, calculé el vector, ¿sí? Calculé el vector. Bueno, pero ¿cómo se calcula un módulo? Lo mismo que hicimos en álgebra. El módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de su componente en x al cuadrado más el cuadrado de su componente en y. Todo esto lo ponemos en la calculadora a ver qué sale. Entonces 12 al cuadrado más 17 al cuadrado y raíz cuadrada de eso no, me da 20,8. ¿Sí? El resultado que me da. Ese es el módulo. Eso es lo que me pedía. Ahora si me pide el módulo. Sí, sí, ahí está. El módulo del desplazamiento en el segundo tramo, o sea, el tramo azul que marcamos en el diagrama este. ¿Sí? Primero fui al norte, después fui con esta dirección hacia abajo y terminé ahí, que me dicen que termina 17 kilómetros del punto de partida. Bien, entonces, punto 4 dice, tres fuerzas actúan sobre una masa, ¿sí? Fuerzas, una de 16 newton con tal ángulo, otra de 20 newton con otro ángulo, y si dice, si la fuerza neta o resultante, es decir, la resultante de esas dos, es de 12 newtons y está dirigida a lo largo del eje Y. Y me falta la tercera fuerza, eran tres fuerzas y es como el de recién, solo que ahora me dan dos fuerzas iniciales y una resultante. Bueno, vamos a hacer también un croquis en Paint. Creo que no necesito la parte de abajo, a ver. 45, 135. No, probablemente sí. Bueno, recuerden que los ángulos se empiezan a medir desde el eje positivo de la X, o sea, igual como en el semicírculo. Bueno, nos dice que tenemos una fuerza. A ver, vamos lo más delgado porque los ejes no son tan importantes. Son una referencia. Bueno, nos dice que la primera fuerza,
mide 16 newtons y está a 45 grados del eje X. 45 grados del eje X, una fuerza de 16 newtons. Entonces, por ahí más o menos, estoy en 45 grados, ¿sí? Ese ángulo de ahí es 45. Esta va a ser nuestra fuerza 1. Y sabemos que la fuerza 1 es de 16 newtons. Ahora la fuerza 2 nos dice que es de 20 newtons y está en 135 grados. 135 está acá, un poquito más grande que la F1. A ver qué pasó. No sé por qué no sé por qué no se pinta. A ver ahora. Ahí está. Bueno, nuestra F2 mide 20 newtons, un poquito más grande que la F1. Igual es solo a modo observativo. Hay una F3 que no conocemos, ni creo que no conocemos nada, a ver. Sí, no conocemos nada de la F3. Hay una tercera fuerza que no nos dice nada. No sé ni a dónde apunta ni nada. Pero, igual que hace rato, nos da la resultante del sistema, que es de 12 newtons, y está dirigida a lo largo del eje Y, o sea, supongo que Y hacia arriba. Sí, debe ser positivo, porque no me hubiera dicho eje menos Y, ¿sí? Del eje negativo de la Y. Dice a lo largo del eje Y, así que yo lo voy a tomar como que está acá. A ver, 12 newtons, más chica que esas dos. Dice que ahí hay una fuerza. Va, no es una fuerza, ahí está la resultante. ¿Sí? Sabemos que la fuerza resultante es de 12 newtons. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos hace rato para encontrar la F3. Ya que la F3, a ver, podría más o menos, así visualmente, adivinar hacia el que apunta, hacia dónde apunta. Ya que la resultante es más chiquita en altura que las otras dos, la F3 seguro apunta hacia abajo, porque tiene que contrarrestar estas dos verticales. Y ya que está el medio y la F1 que es más corta, entonces adivinando, diría que la resultante, la F3 está más o menos así. Sí, por ahí más o menos debe estar. Igual es para que lo vean ahora. No va a afectar a los cálculos, saber hacia dónde está la F3. ¿Sí? A los cálculos que vamos a hacer no afecta, digamos, que sepan hacia dónde está la F3. Es para tener una idea. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Más o menos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, solo que ahora tenemos la ecuación vectorial que tenemos ahora es sumar tres fuerzas F1, F2, F3. Entonces hacemos F1
más F2 más una F3 que no conocemos, nos va a dar la resultante que sí conocemos. Y de nuevo tenemos que descomponer cada vector en sus componentes x, y, z y despejamos la F3. Lo mismo que hicimos en el anterior. Y porque conocemos los ángulos de todos, ¿no? De la resultante, de la F1, de la F2. Entonces yo al F1 lo puedo escribir como mide 16 y su ángulo es 45 grados. Por fórmula yo lo puedo transformar a la resultante, o sea, va, su magnitud 16 por el coseno del ángulo, que era 45 grados. Eso en la parte horizontal, la parte en X. Y la parte vertical, la parte en Y, también es la magnitud del vector por el seno del ángulo. Lo ponemos en la calculadora y vamos a ver 16 por el coseno de 45. Me da, usando una cifra decimal, o sea, solo una, me da 11,3. Ah, perdón, siento que era un vector. 11,3, una componente, y la otra también me da 11,3. La F2 es casi lo mismo, solo que con el módulo 20, el ángulo es 135, y la fórmula es la misma. Entonces 20 por coseno de 135 me da menos 14. Aquí me da 14,14. A ver. La F3 no la conozco, así que no la puedo desarmar. La que sí conozco es la resultante. Sí, puedo hacer lo mismo con la resultante, misma fórmula. La resultante es igual a, tiene módulo magnitud 12. ¿Cuál es el ángulo de la resultante? Si está en el eje positivo de la Y, su ángulo es 90 grados. O sea que es coseno de 90 y el coseno de 90 es 0. Y seno de 90 y el seno de 90 es 0. Por eso acá da 0 y 12. Ahí la explicación de por qué hace rato yo les dije, a ver aquí, que este desplazamiento que vale 7 directamente lo puedo poner como 0,7. Porque si es vertical, la parte horizontal no vale nada. Y eso se explica por la fórmula. Porque si es vertical, el ángulo es 90. Y el coseno de 90 es 0. 0 por cualquier cosa nos termina dando 0. Bien, y es lo mismo de hace rato. Ya tenemos las tres y podemos hacer esta ecuación. Hacemos la ecuación y empezamos a reemplazar F1. Era, no, no era 11,3 me parece, sí. 11,3. 11,3. Más F2, que era menos 14. Sí, 14, 14. Y 14, 14 también. Más la fuerza F3, que no conozco, así que de nuevo la voy a llamar AB, igual a la resultante, que tampoco, que sí la conozco y sé que es 0,12. Entonces, de nuevo tengo dos ecuaciones, una para la X y otra para la Y. Entonces, X más X más X me va a dar igual a X. Y más Y más Y me da igual a Y. Entonces, solo puedo juntar
por decirlo así, en una ecuación esto, o sea, una X más la otra X más la otra X me va a dar el resultado la X. Entonces, la primera ecuación que yo puedo armar es 11,3 menos 14,14 más A es igual a 0. Y la otra ecuación en la Y es 11,3 más 14,14 más B es igual a 12. Dos ecuaciones de las que podemos despejar los números. En la primera, A es igual a ver, 14, a ver, puse mal, 14,14 menos 11,3 da 2,84 el valor de A. Y el valor de B es igual a, bueno, despejamos B, 12 menos 11,3 menos 14,14 nos da menos 13,44. Yo tengo A y B. Ya obtengo el módulo de la F3. No el módulo, tengo la fuerza F3. La fuerza F3 es igual al vector 2,84 en X y en Y menos 13,44. Bueno, pero no nos piden las componentes, nos piden, me parece, el módulo. A ver, calcula el módulo y la dirección, sí. Módulo y dirección. Entonces, si yo tengo la F3, el módulo de la F3 es igual. Bueno, es la misma fórmula de siempre que usamos el martes, que usamos hace rato, que es las componentes al cuadrado sumadas. Entonces, 2,84 al cuadrado más el menos 13,44 al cuadrado. Todo debajo de una raíz. Entonces ponemos en la calculadora. 13,44 al cuadrado. A mí me sale 13,7. Redondeado, ¿no? Obviamente. Está todo redondeado. Bueno, tengo el módulo. Me pide la dirección. ¿Qué es la dirección de un vector? El martes también lo hablamos. La dirección de un vector se lo llama así al ángulo que forma el vector con el eje positivo de la X. O sea, ese ángulo que nos dieron al principio, 45, 135, esa es la dirección. Es el ángulo que se forma. Eh, bueno, ¿y cómo se calcula? El ángulo, la dirección tita o alfa o beta, la letra que quieran usar es lo mismo, es igual a la arcotangente de la parte vertical, o sea, en este caso menos 13,44, dividido la parte horizontal, en este caso 2,84. ¿Sí? Esta sería la dirección de la fuerza 3. Bueno, ponemos eso en la calculadora a ver qué sale. Entonces en la calculadora pondríamos 13,44 dividido 2,84. Arco tangente del resultado, apretar como la esperen, 13,44 dividido 2,84. Arco tangente, no sé qué aprieto mal a ver. Arco tangente del resultado
Ahora sí. Me da menos 78. Sí, menos 78 grados. Que sí, en física podemos dejar menos 78 grados, pero recuerden lo que vimos en el cursillo de ingreso, lo que podemos hacer y que es lo más correcto es si nos sale un número negativo como ángulo, es sumarle 360 grados. Si yo a menos 78 le sumo el 360, me sale 282, que sería una respuesta más correcta. Creo que había punto 5, que dice, a ver, se tienen dos vectores cuyas magnitudes son 5 y 7. ¿Qué ángulos deben formar entre ellos para que el resultante tenga la magnitud igual al vector mayor, o sea 7, y igual al menor, o sea 5? O sea, ¿quiénes ahora quiere calcular el ángulo que debería haber para que sea igual al mayor a 7, la resultante, ¿no? O igual a 5, la resultante. Bueno, como lo veo, vamos a tener que usar algo llamado teorema del coseno y posteriormente el teorema del seno. No sé si lo vieron o no. Vamos a decirlo rápidamente, a ver. El teorema del coseno es para ver. A ver, no me gusta tanto. Bueno, el teorema del seno y el teorema del coseno son para triángulos no rectángulos, porque para triángulos rectángulos, lo que usamos en trigonometría, tenemos el teorema de Pitágoras y las tres funciones trigonométricas, y sus recíprocas y sus inversas. Este, pero para triángulos que no son rectángulos, o sea que no tienen un ángulo de 90 grados, existe algo llamado teorema del coseno y teorema del seno, que dicta así. A ver, si yo, a ver, a estos lados le pongo nombre, digamos que este es el lado A y este es el lado B. Y hay un ángulo entre A y B, o sea, si este es el ángulo A y este es el lado B, el lado que está en el ángulo que está en medio de ellos, o sea, el ángulo este lo voy a llamar tita, está involucrado con el resultado de este lado. Bueno, el teorema del coseno me dice que c cuadrado, el lado que digamos que opuesto al ángulo, ¿sí? El opuesto al ángulo, c cuadrado, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, o sea, a cuadrado más b cuadrado. ¿Ven? Se parece al teorema de Pitágoras porque se parece. Pero como no es un triángulo rectángulo, yo le tengo que agregar una parte y de ahí el nombre menos dos veces a por b por el coseno del ángulo. Este es el teorema del coseno y por eso el nombre, porque lleva coseno en la fórmula. Y el teorema del seno también es para triángulos que no son rectángulos. Vamos a llamarlos de la misma forma. Si este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C, y yo los ángulos que están dentro les doy nombres. Al que está opuesto a A lo voy a llamar alfa. O sea, este que está acá, que es opuesto al lado A, lo voy a llamar alfa. El que está opuesto al lado B, lo voy a llamar beta. Y el que está opuesto al lado C, ya que aquí lo llamé tita, lo vamos a seguir llamando tita solo para
que vean que son el mismo triángulo. Bueno, el teorema del seno es una doble igualdad que me dice que A dividido el seno de alfa es igual a B dividido el seno de beta. Y esto a la vez también es igual a C dividido el seno, que en este caso sería de tita, que es el ángulo que se ocupa acá. Bueno, vamos a usar este teorema de seno y teorema de coseno para resolver lo que nos están pidiendo. ¿Qué más vamos a hacer? A ver, a ver. Ahí vamos a tener que aclarar quién es A, quién es B, quién es C, porque recuerden que tenemos tres vectores. Uno que mide 5, otro que mide 7 y otro que va a ser la resultante de ellos dos. O sea que tenemos que analizar el triángulo para ver cuál es la resultante, porque son fuerzas que salen de la misma partícula. ¿Sí? Son dos vectores cuya eh, lo tenemos así. Tenemos un cuerpo, ¿sí? Tenemos un cuerpo del que salen fuerzas y por tanto una resultante. Este cuerpo, a ver, van a salir unas fuerzas, así inventando, a ver, yo que se sale no sé, digamos que inventando, por aquí sale la fuerza de 7 y no sé, que la fuerza de 5 sea la más corta, va, la horizontal, para que se digamos que este es de 5. También lo pude haber hecho al revés, ¿no? Igual es lo mismo. Pero ahora la pregunta, entonces, la resultante, ¿cuál va a ser? Si yo sumo estas dos, la resultante, a ver, si no, a ver, para que se vea más fácil, es que visualmente no va a quedar muy bonito. A ver, dejemos esa como la de 7. A ver, a ver. A ver, este triángulo, si yo hago, a ver, esto hacia arriba y hacia abajo, bien. La otra fuerza tendría que ser esta, la fuerza de 5. ¿Por qué la puse así para que se parezca al triángulo? Porque supongo que vieron gráficamente eh, cómo se suman los vectores. Gráficamente, ¿cómo puedo encontrar yo la resultante? Yo para encontrar la resultante lo que tengo que hacer es a, a esto que era digamos, la fuerza, el vector de 5, lo traslado a continuación
del vector, del otro vector, o sea, lo coloco así. Esta es una línea imaginaria. Trasladé el de 5 acá arriba. Y así la resultante es eh, el vector que queda de juntar el origen con el punto final de haber puesto, digamos, una fuerza al final de la otra. ¿Sí? Esta sería nuestra resultante. Y fíjense, si comparo este triángulo con el triángulo que nos estábamos imaginando acá, ¿qué cosa es cada lado? El 7 sería el lado A. El 5 sería el lado B. No, perdón, el lado C. Y el B sería la resultante. Para saber qué es cada cosa. Y el ángulo que me está calculando el, el ángulo que me está calculando el teorema del coseno no es el ángulo entre las dos fuerzas. O sea, yo quiero este ángulo, el ángulo entre las fuerzas. El ángulo que me está calculando acá es este, que aparece en la fórmula del coseno. Pero a partir de, con similitud de triángulos, todas esas cosas, con propiedades, similitudes, vamos a saber cuál es este triángulo. Bueno, vamos a usar esto para el cálculo, que es importante. Y vamos a empezar a calcular, teniendo en cuenta todo esto. Vamos a hacer el teorema del coseno primero. C cuadrado igual a cuadrado. Bueno, lo voy a hacer para cuando, hay que hacerlo para cuando la resultante mida 7 y cuando la resultante mida 5. Lo voy a hacer para cuando la resultante mida 7, les dejo a usted para que lo hagan cuando la resultante mida 5, que es lo mismo, solo que en lugar de hacer con R igual a 7, lo hacen con R igual a 5. Entonces, primer caso, R igual a 7. La resultante igual al mayor de los vectores. Entonces aplicamos teorema del coseno. El teorema del coseno me dice que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo entre a y b. Entonces yo de aquí conozco todo. ¿Por qué? Sé los valores de c, a y b. Lo único que me falta es el coseno. Entonces yo de aquí puedo despejar el tita. Entonces si lo despejamos, a ver, esto pasa restando, esto pasa dividiendo con signo negativo. Entonces, si despejamos de ahí, tita es igual al arco coseno de abajo 2 por a por b y arriba a cuadrado menos b cuadrado, perdón, más b cuadrado menos c cuadrado. Uy. Entonces, tita, reemplazando, nos va a quedar igual al arco coseno de, abajo nos queda 2 por a por b. A dijimos que era, a ver. Recuerden que estamos en el primer caso cuando la resultante es 7 y dijimos que la resultante es el valor de b. O sea, aquí me está diciendo
que B es igual a 7. Y lo que no cambia es que A es igual a 7 y C es igual a 5. Entonces A y B valen 7 y el lado C vale 5. Entonces esto es igual a cuadrado, 7 al cuadrado, más B cuadrado, 7 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, dividido 2 por A, 7 por B, 7 también. Esto es igual, y bueno, lo podemos tomar en la calculadora. 49 más 49 menos 25 dividido 2 por 49. Y arco coseno de eso me da 41,85. 41,85 grados es el ángulo que está acá. Ahora hay que sacar, a ver, nosotros queremos el ángulo entre el A y el B. ¿Cómo lo podríamos sacar? A ver, como un triángulo, a ver. Estos son, esto es un triángulo recto. No, no es necesariamente recto. Por teorema del seno podemos encontrar los otros ángulos. Claro, y por similitud de triángulos, a ver, vamos a Paint para explicarlo. Esto que está acá, vamos a quitarle un par de cosas para que no sea engorroso. Sí, ya sabemos que esto es B, esto es resultante, este es 5 trasladado, esto vale 7 y es A. Y así como es el 5 trasladado, este es el rojo trasladado. ¿Sí? Bueno. Es un paralelogramo, o sea que cumple las reglas de un paralelogramo. Bueno, habíamos dicho que el de arriba era beta, a ver, déjame recordar, alfa y beta, sí. Entonces nosotros también tenemos alfa y beta. A ver, lo voy a llamar este alfa y este de aquí era beta entonces. Bien, son dos paralelogramos. Es un paralelogramo, ¿sí? Porque esta es la regla del paralelogramo. Por propiedad, son dos triángulos idénticos, donde el ángulo beta que está acá también está acá, pero no me interesa este ángulo, pero igual se los digo nomás. Y por regla, el ángulo que está aquí afuera también es tita, ¿sí? Es el opuesto de este. Y por tanto, el, el ángulo que está acá es alfa. Y nosotros ya sacamos el ángulo tita recién. Necesitamos el ángulo alfa para saber cuál es el ángulo que hay entre eh, el vector de 7 y el vector de 5. ¿Y cómo vamos a sacar alfa? Con la regla, con el teorema del seno. El teorema del seno me dice que A dividido el seno de beta, de alfa, perdón, es igual a B
dividido el seno de beta. Y esto al mismo tiempo es igual a C dividido el seno de tita. Y yo lo que quiero saber es alfa, ¿sí? ¿Está bien? Yo lo que quiero saber es alfa. ¿Y qué conozco? Conozco esto. A ver, lo voy a separar. No necesito usar todo el teorema del seno. Solo necesito esta parte donde yo conozco, yo lo que quiero conocer es alfa. O sea, yo quiero conocer alfa, así que necesito esta parte. Y yo donde tengo todos los datos aquí, porque yo conozco cuánto vale tita y conozco cuánto vale c. Como no conozco beta, no voy a usar esa parte. O sea que vamos a decir que a dividido el seno de alfa es igual a c dividido el seno de tita. Donde nosotros conocemos todo. Vamos a despejar alfa. Así que vamos a despejar alfa, porque conocemos todo menos alfa. Alfa va a ser igual a ver, el seno pasa multiplicando y el c pasa dividiendo y el seno pasa como arco coseno. Entonces, alfa va a ser igual a arco seno de a dividido c por el seno de tita. Y lo único que hice fue despejar el alfa. Entonces reemplazamos los valores que ya los conocemos todos. Entonces esto es igual al arco seno de A. A mide, creo que habían dicho que mide 7. No, A era el 5, ¿no? A ver. No, A era 7. C era 5. 7 dividido 5 por el seno de tita. Tita era 41. ¿Dónde está? Acá está. 41,85. Bueno, ponemos todo en la calculadora y vemos que sale. Entonces, 7 dividido 5 por el seno de 41,85. Y a esto le aplicamos arco seno. Me sale 69, sí, 69 grados. Bien. Y por último, gráficamente podemos ver que el ángulo entre el vector A y el vector B, no, este no es B, es el C, era, ¿no? Sí. Entre el vector que mide 7 y el vector que mide 5, es la suma de tita y alfa. ¿Sí? Entonces, vamos a poner que el ángulo entre los vectores originales que miden 7 y 5 es igual a la suma bueno, entre alfa y tita. O si no, lo ponemos directamente como operación alfa más tita. Bueno, alfa recién sacamos que es 69 grados, si es que no me equivoqué en nada al calcular, más tita que era 41,85. Entonces hacemos 69 más 41,85, me sale 110,85. Bien, y ese es el ángulo entonces que está en medio entre los dos ángulos, los dos vectores originales. Para sacar el que cuando queremos que la resultante sea 5, sea el ángulo más chico, los pasos son los mismos, o sea, los mismos,
la única diferencia es que B no va a medir 7, sino va a medir 5, ¿sí? Porque la resultante quiero que mida 7, por eso este B va a medir 7. Si aquí dijera 5, aquí mide 5. Si yo quiero que la resultante sea 2, aquí iría un 2. Y así, etcétera. Eh, bueno, nada más, porque ese era el último punto. Bueno, yo como dije, les dejo para usted para que hagan con el B. Y bueno, esto fue magnitudes y vectores. El próximo semestre estaremos haciendo el próximo práctico, que creo que lo vi ya cargado, o sea, creo que ya está listo para que hagamos el próximo. Eh, bueno, cualquier duda nos pueden preguntar por el grupo. Respondo apenas pueda, apenas lea y pueda responderles. Bueno, nada más. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana, chicos. Feliz fin de semana.